del Señor. Y hoy día veremos la parábola del fariseo y el publicano. No habíamos visto esta parábola y voy a pedir que abra su Biblia al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Ahí va a estar nuestra lectura de la palabra del Señor. Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Y veremos esta parábola, hermanos, que es una ilustración de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Nos enseña aspectos concretos, específicos, de lo que es la justificación por la fe, ¿cierto? La salvación que es por la gracia de Dios. Antes de leer, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de su presencia para darle gracias por abrir las Escrituras y por poder disfrutar, Señor, de su palabra bendita. Ayúdenos, Señor, a que pueda ser de un provecho espiritual, Señor, y que podamos salir nutridos, y si hay alguien que no tiene salvación, que hoy pueda, Señor, tenerla en Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, hermanos. 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos visto, hermanos, en las parábolas, ya llevamos, no recuerdo, 13, 14 parábolas, hemos visto varios aspectos de lo que es la salvación, ¿cierto? Varias figuras que el Señor nos representa a través de parábolas acerca de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Hemos visto que la salvación es como una oveja que se ha perdido, ¿cierto? Muchas veces la usan para, algunos mal entendiendo el contexto, la usan para hablar del pastor de la iglesia y sus ovejas. No, está hablando un cuadro de la salvación, cuando dice que la salvación es como una oveja que se ha perdido y el pastor, ¿cierto? El Señor va en búsqueda de esa oveja para traerla sobre sus hombros, ¿cierto? Y darle bienestar, darle salvación. También vimos que la salvación es como un hijo pródigo, tampoco está hablando de creyentes ahí, sino de inconversos. Es como un hijo que se va de casa y cuando regresa su padre va corriendo a abrazarle, a besarle, ¿cierto? A perdonarle. La Biblia también figura que la salvación es como una puerta, ¿cierto? Estrecha, que pocos son los que la hallan, pocos son los que entran por la puerta. Debemos cruzarla para hallar el camino, ¿cierto? Para hallar la esperanza, para hallar la vida. Hay muchas otras parábolas que nos hablan de lo que es la salvación, de nuestra condición, ¿cierto? Como el buen samaritano, que nos muestra ahí que en esa condición estamos nosotros, pero vino nuestro gran y buen samaritano, que es el Señor Jesús, ¿cierto?, a salvarnos. Entonces esta parábola nos habla también de otro aspecto de la salvación, que es la humildad. La humildad. Y nos muestra este claro ejemplo, ¿cierto?, también de la justificación a través de la humillación, ¿cierto? Entonces esta parábola nos está ilustrando este aspecto de la salvación, que es la humillación. A veces se usa esta parábola para ilustrar cómo no orar, ¿cierto? No oremos como el fariseo, no oremos como este hombre que oraba consigo mismo. Pero la verdad es que nos está hablando de la salvación. Nos dice que uno descendió justificado antes que el otro, ¿cierto? O sea, eso nos dice, nos da evidencia ese texto que está hablando de la salvación, que uno descendió perdonado, justificado. No habla de la oración, sino que refleja lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestros corazones, a pesar de que estos hombres oraron, ¿cierto? La oración también refleja lo que hay en nuestros corazones, tanto la oración del fariseo como la oración del publicano. Reflejó lo que eran, ¿cierto? La condición en la cual estos estaban. En el corazón de uno había autojustificación, ¿cierto? Se estaba autojustificando, había religiosidad,
vemos méritos propios, Señor, yo hago esto, Señor, yo hago esto otro, pero en el corazón del otro lo que hay es arrepentimiento, hay contrición, ¿cierto? Humillación delante del Señor. Eso es lo que vemos en estos ejemplos, en estos contrastes que el Señor hace. Note una característica de las parábolas es que el Señor pone dos contrastes muy distintos. El fariseo, el publicano, yo voy a explicar eso, qué diferencia tenía. El rico, Lázaro, ¿cierto? Y siempre la viuda, que no tenía nada, y el juez injusto, ¿cierto? Siempre el Señor está haciendo estos contrastes en las parábolas. Entonces vemos dos oraciones muy distintas, ¿cierto? Porque hay dos corazones muy distintos en esta parábola. Dos oraciones distintas porque hay dos corazones distintos. A uno Dios le contestó su oración, fue perdonado, fue justificado, y el otro no. Entonces en estos pocos versículos, son del 9 al 14, 5 versículos, hermanos, el Señor, o 6 versículos, el Señor nos dice realmente mucho. En muy poco, ¿cierto? El Señor nos dice mucho. Toma al fariseo, que era de la élite, ¿cierto? Judía, era la crème de la crème, ¿cierto? Como se dice, gente religiosa, gente que guardaba la ley, ¿cierto? El ejemplo a seguir, si un niño lo veía por la calle, ¿cierto? Venía un fariseo y su padre iba con él, le decía, mira, así debe ser. Así debe ser, como ese fariseo. Tenían influencia, tenían poder político, ¿cierto? Tenemos a Nicodemo, que era un hombre importante dentro de los judíos, que era fariseo. Tenemos a José de Arimatea, ¿cierto? Que era un hombre poderoso también, un hombre rico, ¿cierto? A Saulo, Pablo, que era fariseo también, un hombre importante. Siempre eran hombres de renombre los fariseos. Eran los hombres más importantes de Israel. Pero ellos vivían, hermanos, una vida religiosa externa. Muchas veces nosotros nos comportamos como fariseos, vivimos vidas religiosas externas, apariencias, pero la verdad es que en sus corazones, Jesús les dice, están llenos de huesos de muerto. Se creían perfectos, se creían superiores, miraban a los demás, ¿cierto?, por encima del hombro, pero era solo apariencia. El Señor, Jesús, los condena en diversos pasajes, en diversos pasajes. Se dice, la tradición dice que estos hombres tomaban vino con los dientes apretados. Así bebían. ¿Para qué? Para que no se fueran a tragar un mosquito que fuera inmundo, algún bicho, algún insecto que fuera inmundo para ellos. Miren lo que dice en Mateo 23. No pierda, volveremos allá. Pero iremos a este texto para entender un poco más de los fariseos. Mateo 23. En este capítulo entero, si usted lo lee en casa, después el Señor está condenando la actitud de los fariseos. Mateo 23, versos 24 y 25. De hecho, se dice que por esa tradición que tenían de tomar el vino con los dientes apretados, se escribe este versículo. Verso 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Solamente ese texto, puede haber mucha condenación más en los textos siguientes. Entonces, ¿qué pasaba con estos hombres? Exteriormente eran personas correctas, ¿cierto? Pero en su interior, no. Ellos cuidaban solo la fachada de sus vidas. Su religión estaba basada en lo que otros veían de ellos. Lo que le importaba a ellos era lo que otros veían. ¿Se da cuenta que a veces, muchas veces nosotros nos comportamos así? Más que nuestra relación, intimidad con el Señor, que a veces está devastada, sin oración, sin Biblia, sin intimidad, hermanos. A veces nos importa más lo que piense el hermano de mí, ¿cierto? Y cómo me vea ese hermano, en vez de cultivar mi relación con el Señor y vivir un cristianismo genuino. Un cristianismo de intimidad con el Señor. Entonces ellos se ocupaban de lo que otros veían de ellos y no lo que Dios veía de ellos. Hermano, es tan fácil aparentar. Es tan fácil. Cada uno de nosotros podríamos llegar aparentando el día de hoy y viviendo vidas terribles en casa. Pero Dios nos libre de eso. Dios nos libre de la actitud y vida de los fariseos. Debemos vivir un cristianismo que Dios vea, que Dios apruebe.
no que los hombres aprueben. Hermanos, Pablo decía, si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Nosotros no estamos para vivir de lo que otros digan de mí, sino para agradar a Dios, hermano mío. A Dios. No para que simplemente otros me vean correcto moralmente. Hay muchas cosas que yo voy a hacer, que usted va a hacer, que a otros no le van a agradar. Pero lo que importa es que le agrade a Dios. El primer personaje entonces que Jesús escoge es el fariseo. Hermano, ¿qué personaje el fariseo? ¿Qué currículum tenían estos fariseos? ¿Qué fachada? ¿Qué apariencia tenían? Es como cuando vemos a veces a personas, ¿cierto?, en un tremendo auto. Así, wow, qué auto, qué situación. Y a lo mejor la adquirió con tremenda deuda ese tremendo auto. Entonces no sabemos. Así que pasaba con los fariseos. Eso pasaba. Y el otro ejemplo que toma, imagínense, tremendo currículum, tremenda fachada, tremendo hombre. Y el otro que toma es un publicano. Todo lo contrario. Eran recolectores de impuestos. ¿Cierto? Los publicanos o cobradores de impuestos recolectaban los impuestos. ¿Por qué? Porque los judíos, como dije antes, estaban bajo la opresión romana y debían pagar impuestos al César. Entonces eran hombres que recogían estos impuestos para los opresores romanos. Y es más, estos hombres cobraban más de lo debido. Eran hombres normalmente de muy mala reputación. Si usted tenía que pagar 10.000 pesos, ellos cobraban 20.000 pesos de impuestos. Eran hombres millonarios, producto de las riquezas injustas. Ellos recibían cosas, ¿cierto?, porque cobraban más de lo debido. Y aparte eran considerados traidores y ladrones. Ladrones porque pedían más, ¿cierto?, y traidores porque se vendían a los romanos para traicionar a sus propios hermanos judíos. No había nada peor que un publicano. Si usted ve los evangelios, dice que los fariseos reclamaban en contra de Jesús porque se juntaba ¿con quién? Con publicanos y pecadores. Noten la comparación. Publicanos, pecadores. Mateo, uno de los discípulos del Señor, era un publicano. El Señor lo llamó, pero él tuvo que dejarlo todo. Él no podía seguir en ese trabajo siendo un hijo de Dios. No podía. Lo dejó todo y le siguió, dice la Biblia. Zaqueo era también un publicano. Zaqueo era el jefe de los publicanos y ambos lo dejaron todo para servir al Señor. Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes yo doy a los pobres. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que eso lo había adquirido injustamente. Zaqueo. Y ambos lo dejaron todo, renunciaron a todo para seguir a Cristo. Dos verdaderas y lindas conversiones, ¿cierto? Tanto la de Mateo como de Zaqueo. Hermano, si tú te conviertes a Cristo y no lo dejas todo, no estás dispuesto a dejarlo todo, entonces no eres un verdadero discípulo del Señor. Porque la evidencia de un verdadero discípulo es que lo ha dejado todo por el Señor. Cristo entonces aquí en esta parábola puso dos polos opuestos. Lo mejor de la sociedad, el fariseo, y lo peor de la sociedad, ¿cierto?, el publicano. Los fariseos creían merecer el cielo, se creían los religiosos, los intachables, los perfectos, ¿cierto? Y ellos creían que los publicanos merecían el infierno. Esas son las características de estos dos tipos de hombres. Pero ¿qué más vemos? Vemos en este texto dos oraciones distintas. Dos hombres distintos, pero también dos oraciones totalmente distintas. Estaban los dos en el templo, otra relación que hay, ¿cierto? Los dos orando, pero sus oraciones fueron diferentes. Sus oraciones mostraron lo que realmente había en su corazón. Mire, la oración del fariseo, analicémosla, hermano. Versos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Preguntémonos, ¿dijo alguna mentira este hombre? ¿Cree usted que dijo una mentira? ¿Y por eso el Señor lo condena? No. Ahora, a lo mejor está mal ser sincero, ¿cierto? Este hombre fue sincero y eso está mal. No. ¿Fue sincero? Sí, probablemente sí.
¿No está diciendo la verdad? No, sí, hermano, está diciendo la verdad. Él hacía esas cosas. Da el diezmo, ayuna, sí. Probablemente todo lo que este hombre dijo es la realidad. Todo lo que este hombre dijo es la verdad y lo hizo con sinceridad. Este hombre era perfecto en su exterior. En sus obras, perfecto. Sincero en sus palabras, pero su corazón, ¿dónde estaba, hermanos míos? Su corazón no estaba en Dios. Su corazón estaba confiado en lo que él hacía, en sus buenas obras. Su corazón estaba confiado en sus méritos. Él pensaba que él se había ganado la aprobación de Dios por lo que él hacía. En las iglesias, hermano, hoy día hay muchos fariseos que tienen apariencia de piedad, que se ven bonitos por fuera, ¿cierto? Que hablan lindo, pero su corazón está lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de vanagloria, porque se creen merecedores de algo. Se creen merecedores. No hay nada malo en ponerse en pie, ¿cierto? Como este hombre lo hizo, se puso en pie para orar, pero eso lo que reflejó, hermanos, fue la actitud de su corazón. Estaba cerca, otra actitud, otra característica que nos refleja, ¿cierto?, lo que había en él. Él estaba cerca, se sentía digno de estar ahí. En cambio, el publicano, ¿dónde estaba? Lejos. Lejos. No se atrevía a alzar los ojos al cielo. En cambio, este hombre puesto en pie oraba. Uno se creía digno, el otro totalmente indigno. Pero ¿qué dice? Hermano, el fariseo oraba consigo mismo. Hermanos, procuremos orar y enseñar a nuestros hijos a orar, pero no orar con nosotros mismos. Señor, te doy orar. Listo. Sino orar al Señor, que esa oración pase el techito. Que no se quede ahí. A veces, hermanos, oramos por orar. Yo sé que nos pasa todo. Y creemos que ya fue una oración y dio la prueba. No, hermano, debemos orar con el corazón, con entendimiento, clamando al Señor, entendiendo que nos estamos dirigiendo al trono, al Rey de gracia. Pero este hombre no oraba con Dios. Este hombre estaba hablando consigo mismo en su oración. No llegaba a ninguna parte, estaba exaltándose y hablando con él mismo, consideraba que vivía bien su vida religiosa, o es como de mirarse al espejo y decir, oh, qué bueno eres, oye, qué bien lo haces al ayunar, qué bien lo haces al diezmar, qué bien lo haces hacer todo lo que tú haces. Pero no llegaba a ninguna parte su oración. Hablando consigo mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Un hombre, hermano, lo que vemos es un hombre, y note eso, analicemos, ¿no? Un hombre tan satisfecho por lo que es. Yo a veces veo a muchachos, a personas hablar, yo no habría logrado nada de esto si no fuera por mi esfuerzo. Yo digo, hay un problema de orgullo serio en el corazón. Serio. Una vez en una iglesia, no voy a decir cuál, pero se aplaudió a un joven, ¿cierto?, públicamente porque sacó una carrera. Y el joven dijo, oh, y valió la pena el esfuerzo y la constancia y los años que a pesar de las críticas. Bueno, yo miré, parece que lo conversamos con mi esposa. Orgullo. Orgullo en su corazón. ¿Acaso tener una carrera te hace más que otra persona? ¿Te hace merecedor de algo? Yo no estoy diciendo que es malo tener una carrera. Es lindo. Es bueno para el trabajo. ¿Pero te hace distinto? ¿Cambia tu rostro? ¿Cambia el color? No sé. Hace poco, no sé si vieron un video viral de internet de este abogado, dentro de los mejores 50 abogados de Chile. ¿Lo vieron o no? ¡Qué arrogancia, hermano! Es patético. Patético. Entonces, si era fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es un hombre satisfecho por lo que es. Pero a veces oramos nosotros y decimos, Señor, te doy gracias porque no soy como el fariseo de esta parábola. Caemos lo mismo, ¿cierto? Caemos lo mismo.
Espero que digamos, Señor, perdóname, porque a veces me comporto como el fariseo de esta parábola. Señor, perdóname, porque a veces tengo la misma actitud arrogante que este hombre tiene. Nos gusta compararnos con los demás, nos gusta autojustificarnos, contentos porque no somos como aquel. Pucha, me equivoqué, pero no como... ¿Por qué nos gustan las comparaciones, hermano? Porque hay orgullo en nuestro corazón y porque de alguna forma queremos justificarnos. El publicano nos estaba justificando. Soy un pecador y merezco la condenación. A veces pensamos que el Señor no tuviera tanto trabajo con nosotros como lo tiene con ese hermano. ¿Cierto? Eso decimos en nuestra mente. Decimos, Señor, hiciste un buen fichaje, una buena elección al llamarme. ¿Cierto? Así pensamos. Nos ponemos al nivel del fariseo, satisfechos, hermanos, con nosotros mismos. Él debía entrar al templo a alabar a Dios. Él debía entrar al templo a alabar la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿saben a quién estaba alabando él? A sí mismo. No alabando a Dios. Estaba alabando a sí mismo. Es como si yo me parara, ¿cierto?, en este lugar donde venimos a alabar a Dios y decir, hermano, mire, yo hice esto, yo hice esto, Señor, te doy gracias por lo que soy. Llega al templo y no alaba a Dios, no alaba la gracia de Dios, sino que se alaba a sí mismo. Hermanos, Dios no es el afortunado. Dios no es el afortunado con mi vida ni con tu vida. Nosotros somos los afortunados al recibir esa gracia asombrosa, esa gracia maravillosa, esa gracia que nos cautivó, que nos salvó, que nos perdonó. Pero muchas veces nos sentimos satisfechos como con nuestra vida cristiana, como que si lo que estoy haciendo está bien. Y nos llenamos de orgullo y soberbia y creemos que somos los mejores creyentes del mundo, ¿cierto? Y que no hay otro como yo. Y eso no nos deja ver la realidad. Nos tiene ciegos. Tiene ciegos. Estamos enamorados de nosotros mismos y encantados de conocernos, ¿cierto? Reconozcamos, hermano, delante del Señor que todos llevamos un fariseo dentro. Todos luchamos con el orgullo. Todos luchamos con la vanagloria. Todos luchamos con el querer aplausos, con el querer que valoren nuestro trabajo. ¿O no? Todos luchamos con eso. Hay momentos en que nos comparamos con los demás, ¿cierto? Nos creemos mejores que otros, ¿cierto? Cuando hemos sido malos esposos, malas esposas, malos trabajadores, como padre hemos fallado, buscamos a otros peores para compararnos, ¿cierto? Buscamos a otros que han cometido peores errores que yo para nosotros poder salir airosos, salir ganando. Eso es un espíritu fariseo. Un espíritu como de este fariseo. Compárate con quien debes compararte. Y con quien debes compararte es con Jesucristo, hermano mío, con nadie más. Con Él debes compararte, a Él, igual a Él debemos ser y verlo a Él, ¿cierto? Es ver la persona que nosotros debemos ser. Ningún otro. Ningún otro. Y cuando nos comparamos con Jesucristo, ¿cómo quedamos? Uy, humillados, en el suelo. Si este fariseo hubiera orado a Dios diciendo, Señor, yo no soy santo, Señor, yo no soy justo, cuando te miro a ti, ¿cierto? Yo veo que me falta santidad, yo veo que me falta justicia, que mis justicias no sirven para nada, Señor. Hubiera sido distinto. Pero él se comparaba con otros y decía, Señor, yo no soy como este y Señor, yo no soy como este. Señor, líbrame del orgullo. Esa debe ser nuestra oración. Señor, líbrame de ser soberbio, de creer que sé algo, de creer que puedo hacer las cosas solo, de creer mejor que otros. Por eso dice la Biblia que yo debo mirar a los demás como superiores a mí mismo. Todo hubiera sido distinto si él hubiera orado, hermanos, de esa forma. No somos santos como Dios es santo. Debemos procurar la santidad, pero estamos faltos. No somos humildes como Jesús. Le faltaría decir, cierto, Señor, gracias porque soy humilde. Ahí perdería ya toda la humildad. No somos humildes. El Señor Jesús es manso y humilde de corazón. No amamos como Él ama.
Entonces, hermanos, cuando nos comparamos con Él, entonces vemos todas nuestras falencias, todos nuestros pecados, todo nuestro orgullo. Y entonces decimos, realmente necesito cambiar. Realmente muchas veces creo que estoy bien y me conformo con mi vida. Necesitamos más del Señor, hermanos. Más del Señor. Mire la oración del publicano, verso 13. La oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, él estaba lejos del templo, lejos del lugar santísimo. El otro hombre estaba cerca, donde habitaba la presencia de Dios. Él se creía digno de estar ahí, pero en cambio el publicano estaba lejos. Él sentía el peso de la santidad de Dios. Él decía, no, eso es santo. No soy digno de estar cerca del Señor, de la gloria de Dios. Tiene una conciencia de lo que es el pecado. A veces nosotros perdemos eso. Ya no tenemos conciencia de lo que son nuestros pecados, de lo que hemos hecho, de lo que hemos cometido, y cuán grave, cuán sucio, cuán vil, cuán inmundo son nuestros pecados, hermanos. Hermanos, un verdadero arrepentimiento conlleva un gran peso por el pecado y un verdadero entendimiento de cuál es nuestra condición y de cuál es nuestra necesidad. Eso es arrepentimiento. Yo entiendo que mi pecado me pesa, que nos va esos pecados con la gloria de Dios, con la santidad de Dios, que Dios no puede verme en esa condición y que le necesito solo a Él, que estoy en una condición terrible en mi vida. Cuando nos arrepentimos nos sentimos indignos, hermanos, realmente indignos. Y un cristiano no se arrepiente una vez en la salvación, un cristiano vive en arrepentimiento. Vive arrepentido. Y ahí vemos la grandeza de la santidad de Dios. La grandeza de la santidad. Que mis obras, por muy buenas que yo crea que son, no pueden agradar a Dios. No sirven para agradar a Dios. La única obra que agrada a Dios y que complació al Padre fue la obra de Jesucristo. Él agradó a su Padre. Y en Él nosotros podemos ser salvos. Por su obra, por su sacrificio. Entonces el primer paso para la vida cristiana, el primer paso para ser un hijo de Dios, el primer paso para el arrepentimiento es un sentimiento de tristeza profunda porque Dios es muy grande y yo muy pequeño, porque Dios es muy santo y yo un miserable y gran pecador. Él es sublime, yo soy miserable. Tristeza, hermanos míos, quebrantamiento es lo que se debe producir en nuestros corazones. ¿Sabe por qué el cristianismo está como está y nosotros estamos como estamos? Porque no hay quebrantamiento en nuestro corazón. El salmista dijo, bueno le es al hombre haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces necesitamos, hermanos, ser humillados. De vez en cuando ore, Señor, quebrántame. Señor, humíllame para yo aprender tus estatutos, para yo ser humilde. Debemos tener la actitud de este publicano, de no sentirse digno, hermano, de estar en la presencia de Dios. A veces nos sentimos demasiado dignos. Y por eso que llegamos así a la iglesia. Estamos en un lugar más y que termine luego. Nos sentimos dignos, nos vemos la santidad de Dios. En un culto, cuando la iglesia se reúne a adorar. Y somos irreverentes, hermanos, en nuestra actitud con Dios, pensando que somos dignos, pensando que le estamos haciendo un favor a Dios. Eso pensaba el fariseo. Hermanos, Dios no tenía por qué crearte. Tú no tendrías por qué estar aquí. Dios no tenía por qué salvarte. Pero lo hizo por gracia. Por gracia. Y eso debe producir una gratitud tremenda en tu corazón. Este hombre se golpeaba el pecho, se golpeaba el corazón. Él sabía que de su interior, aquí de su alma, venían los pecados. Y que él los había cometido y era inmundo delante de Dios. Sé propicio a mí, pecador.
Señor, sé favorable. Señor, perdóname, aunque no lo merezco. Su oración era: límpiame con esa sangre del cordero que es derramada sobre el propiciatorio, ¿cierto? Esa parte, la tapa del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Propicio, propiciatorio, viene de ahí esa palabra, donde se derramaba la sangre del cordero para limpiar los pecados del pueblo. Límpiame con esa sangre de Cristo. ¿Es esa tu oración a Dios, hermano, cada día? ¿Sientes lo inmundo que eres? ¿Sientes el peso por tu pecado? ¿Sientes que estás necesitado de Dios? ¿Te levantas en la mañana diciendo: oh Señor, necesito orar, oh Señor, gracias, oh Señor, necesito tu palabra? ¿O ya eres indiferente a eso? Ya no te avergüenzas. Hay un punto que llega al endurecimiento del corazón, hermano, que ya no te avergüenza el pecado. ¿Ya al hombre no le avergüenza mirar a otra mujer? A algunos ya no les avergüenza la fornicación, no les avergüenza el adulterio, no les avergüenza, les complace. Y eso muestra lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón. El publicano lo tenía claro cuáles eran sus pecados y estaba avergonzado por sus pecados, humillado. Y Dios le está hablando, decía el primer versículo, a personas que tienen gran confianza en sí mismos, ¿cierto? Eso dice el primer versículo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, a hombres que se identificaban con el fariseo. Y quizás el Señor nos sorprende con la conclusión. Quizás ellos estaban pensando: oye, qué bueno el fariseo, este debe ser alabado por Dios. Pero se sorprenden cuando Jesús en el verso 14: os digo que el publicano descendió justificado antes que el otro. Porque ellos pensaban que el ser creyentes en Dios era todo lo contrario, era como el fariseo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cierto? Se preguntaban los fariseos: ¿cómo va a ser justificado un publicano que merece el infierno? Si el otro llevaba una buena vida, una buena apariencia. Pero Jesús dijo: yo vino a salvar a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces debemos acercarnos, hermanos, con esta actitud del publicano, no creyéndonos justos ante nuestros propios ojos, sino que nuestra actitud sea de humillación, una actitud humilde a Dios, sabiendo que no somos dignos. No de orgullo, no de altivez como este fariseo, porque, hermanos, Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Cuando nos creemos merecedores de cosas, ¿cierto? Somos altivos. Hermanos, nosotros no hallamos el favor de Dios por lo bien que tú te portas. No hallamos el favor de Dios por lo bueno que eres y por cómo ayudas a otros. Si no hallamos el favor de Dios cuando venimos a Él con un corazón abatido, con un corazón humillado. David dijo en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La salvación, hermano, es por gracia, no por obra, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. ¿Y qué significa gloriarse? Jactarse, altivo, orgullo, soberbia. Para que nadie diga: yo me la gané. Yo me gané la salvación. Entonces tenemos un claro ejemplo de eso en la Escritura. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que la tradición lo llama Dimas y Gesta, los dos ladrones ahí en la cruz. Este ladrón, ¿cierto?, vivió una vida perversa, una vida de pecado, pero fue salvo por la gracia de Dios al momento de su muerte. La salvación no es por obras, hermano. No es por lo que tú hagas, es por gracia. Pero el ser salvado por gracia te va a llevar a vivir una vida moralmente correcta, pero por la transformación que el Señor ha hecho en ti, por la gloria que tú quieres también de Dios. Entonces el Evangelio de la gracia de Dios no se trata de lo que pueda hacer por Dios, se trata de lo que Cristo ya hizo por mí, de lo que Él hizo al enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario. Cristo descendió del cielo, hermano, para cubrir todos nuestros pecados, para darnos vida eterna y agradar al Padre en mi lugar. Él le agradó, no yo.
no yo, porque si fuera por mis méritos lo que merecen son la condenación. La pregunta es, ¿vas a confiar en tus méritos? ¿Sigues confiando en tu orgullo? ¿Sigues confiando en cómo tú puedes agradar a Dios? ¿O en un cordero sin mancha, sin pecado, que murió en lugar de pecadores como nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa, el publicano, humillado, que estaba lejos, que no se sentía digno, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Justificado, perdonado por la sangre del Cordero. Este hombre, hermano, está clamando misericordia, mirando hacia el propiciatorio, mirando, ¿cierto?, a donde estaba Cristo, poniendo sus ojos en el Señor, ¿cierto?, para que Él derramara su sangre para el perdón de sus pecados. Mientras el fariseo cantaba del mismo, ¿cierto?, Señor, y te doy gracias porque no soy como este, porque soy intachable, ¿cierto?, el publicano mira y pone su mirada donde tiene que mirar. Él no se preocupaba del fariseo que estaba ahí. No estaba preocupado si él hacía o no lo correcto. Él estaba preocupado de su alma, de que el Señor lo limpiara. Hermano, ¿sabe qué? Porque a veces se genera tanto chisme y cosas dentro de las iglesias, no digo en esta iglesia, gracias a Dios, por ahora por lo menos, pero dentro de las iglesias, ¿por qué se genera tanta habladuría contra otros hermanos? Porque no estamos preocupados de nuestros pecados. Porque si tú te ocuparas, dijo un hombre, de tus pecados profundamente, tú no tendrías tiempo para ocuparte de los pecados de otros. No te quedaría tiempo ni dignidad para mirar a otros. Preocúpate de tus pecados. Preocúpate de tus errores. Preocúpate de lo que tienes que mejorar para la gloria del Señor. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestros méritos y miremos a Cristo, hermano. El único que puede salvarnos. La cruz de Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Cristo es nuestro modelo, no el hermano del lado, no la persona del otro lado. Cristo. Y ahí quedamos todos en deuda. Hermanos, que Dios quebrante nuestros corazones, que Dios nos humille hasta tener esa actitud que el Señor, que el publicano tiene y que el Señor quiere. Una actitud de humillación, una actitud de indignidad, deseando, ¿cierto?, que el Señor nos perdone, deseando que el Señor nos transforme, nos cambie cada día más y que vivamos para su gloria. El que se enaltece, dice el Señor, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, si tú te enalteces a ti, será humillado. Pero humíllate por un corazón puro, sincero delante de Dios. Y el Señor te va a enaltecer. No busques tú enaltecerte, el Señor lo va a hacer. Para su gloria. Para su gloria. Y eso quiere decir no que te va a poner más arriba que otros, sino te va a restaurar. Te va a dar el perdón. Te va a hacer una nueva criatura si no eres cristiano. Y va a levantar tus manos y rodillas caídas y paralizadas si lo eres. Vamos a orar, hermanos.